El correo electrónico llegó a las 4:52 de la tarde un viernes. Cualquiera que haya pasado suficiente tiempo en el mundo corporativo estadounidense sabe exactamente lo que eso significa: malas noticias. No porque el viernes sea especial, sino porque a los ejecutivos les encanta enviar correos desagradables justo antes del fin de semana. Les da 2 días completos para desaparecer, mientras todos los demás se quedan en casa, repitiendo el mensaje en su cabeza. El asunto brillaba en mi pantalla: solicitud de revisión de compensación. No lo abrí de inmediato. En cambio, me recosté en mi silla y observé la oficina a mi alrededor. La sede de Nexora Systems se veía exactamente como cualquier otra empresa de tecnología que intentaba desesperadamente convencer a la gente de que estaba cambiando el mundo: paredes de cristal, techos expuestos, café caro, entusiasmo fingido. Cerca de la sala de descanso, un grupo de ventas celebraba otro contrato que probablemente no habían leído completamente. Al otro lado de la planta, marketing estaba filmando un vídeo para redes sociales sobre productividad. Alguien tocaba una campana. Alguien más gritaba sobre sinergia. Tomé un sorbo lento de café y finalmente hice clic en el correo electrónico. Hola, Elena. Gracias por tu paciencia con respecto a tu revisión de compensación. Después de evaluar las prioridades presupuestarias actuales y los esfuerzos de reestructuración organizacional, hemos decidido posponer los ajustes salariales hasta un futuro ciclo de revisión. Valoramos enormemente tus contribuciones y esperamos retomar esta discusión el próximo trimestre. Saludos cordiales, Derek Collins, Human Resources. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No porque fuera complicado, sino porque no podía creer lo familiar que se sentía. 3 años consecutivos, 3 excusas diferentes. El primer año había sido la incertidumbre económica. El segundo año, las condiciones del mercado. Ahora, era la reestructuración organizacional. Diferentes palabras, las mismas respuestas. No. Me quedé mirando la pantalla. La ironía era casi divertida. Yo era la analista senior de cumplimiento de propiedad intelectual. En términos simples, era la persona que evitaba que la empresa cediera accidentalmente millones de dólares. Revisaba contratos, acuerdos de licencia, relaciones con proveedores, derechos de propiedad intelectual. Cada vez que alguien de la gerencia se emocionaba y se apresuraba con el papeleo, yo era la persona que limpiaba el desorden después. La mayoría de la gente apenas sabía que existía. Esa era la naturaleza de mi trabajo. Si todo funcionaba correctamente, nadie me notaba. Si algo salía mal, todos recordaban mi nombre de repente. Miré hacia las oficinas ejecutivas. El director legal, Richard Hayes, reía con un grupo de gerentes. Richard era famoso por 2 cosas: el golf y delegarme su trabajo real. Mientras tanto, Human Resources había encontrado de alguna manera el presupuesto para otorgar bonos de retención a varios empleados nuevos. Lo sabía porque revisé personalmente los documentos que autorizaban esos pagos. Era curioso cómo el dinero siempre aparecía cuando los ejecutivos querían. Cerré el correo electrónico lenta, cuidadosamente, profesionalmente, porque a pesar de lo que la mayoría de la gente piensa, los empleados más peligrosos no son los que explotan. Son los que se quedan en silencio, muy en silencio. Una extraña calma se apoderó de mí. No ira, no frustración, sino claridad. Durante años me había convencido de que el trabajo duro eventualmente sería recompensado, que la competencia importaba, que la lealtad contaba para algo. Ahora entendía la verdad. Para ellos, yo no era una persona. Era infraestructura, como un servidor, como muebles de oficina, algo útil que simplemente existía en segundo plano. Confiable, predecible, olvidable. Y ese fue su primer error, porque las personas invisibles lo ven todo. Mis ojos se desviaron hacia la pantalla gigante que mostraba los números de rendimiento trimestral. En la parte superior, se encontraba el cliente más valioso de la empresa, Titan Dynamics, un gigante de logística de defensa, el contrato responsable de casi 1/3 de los ingresos anuales de Nexora. El acuerdo que todos celebraban. El acuerdo que a los ejecutivos les encantaba mencionar durante las llamadas con inversionistas. El acuerdo que transformó a la empresa de una startup en apuros a un actor importante. La mayoría de la gente creía que ventas cerró ese trato.
Estaban equivocados. Ventas vendió el sueño. Yo construí los cimientos. 5 años antes, cuando Nexora necesitaba desesperadamente el contrato, pasé meses redactando el marco legal que hizo posible la asociación. Cientos de páginas, estructuras de licencia, protecciones de propiedad intelectual, cláusulas de regalías, salvaguardias de cumplimiento, cada palabra cuidadosamente, cada riesgo cuidadosamente gestionado. Recordaba haber escrito esos documentos a altas horas de la noche en una oficina vacía, mientras los ejecutivos prometían a los inversores que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. La mayoría de ellos lo habían olvidado. Yo no. La pantalla de mi computadora se reflejaba en mis gafas. Lentamente un recuerdo salió a la superficie, una cláusula específica, enterrada en lo profundo del acuerdo de licencia. Una cláusula tan oscura que casi nadie recordaba su existencia, incluidas las personas que actualmente dirigían la empresa. Me levanté de mi escritorio. Mis rodillas protestaron ligeramente. Un recordatorio de que la experiencia llega con un precio. Mientras caminaba por la oficina, alguien de ventas me gritó: ¿Ya te vas a casa, Elena? Sonreí cortésmente. Todavía no. La sala de archivos seguros estaba en el extremo más alejado del edificio. La mayoría de los documentos eran digitales ahora, pero ciertos acuerdos permanecían protegidos en almacenamiento físico. Firmas originales, contratos originales, pruebas originales. La sala estaba tranquila, fresca, polvorienta. La pesada caja fuerte se abrió con un clic metálico. Dentro había docenas de acuerdos archivados. Inmediatamente encontré lo que buscaba: acuerdo maestro de licencia de Titan Dynamics. Puse el grueso archivador sobre la mesa. Mis dedos pasaron página tras página. Luego lo encontré. Sección 18, subsección de: leí cada palabra cuidadosamente, 1, 2, luego una tercera vez, y lentamente una sonrisa apareció. Porque allí estaba, exactamente como lo recordaba, intacto, olvidado, esperando. Fuera de la sala de archivos, los empleados ya pensaban en los planes del fin de semana. Reservas para cenar, fotos de vacaciones, hora feliz. Nadie se dio cuenta de que una decisión tomada en Human Resources hacía menos de una hora acababa de despertar algo enterrado en lo profundo de un contrato valorado en decenas de millones de dólares, algo que podría cambiarlo todo. Cerré el archivador. El sonido resonó suavemente por la habitación. Luego susurré 4 palabras: deberían haberlo leído. Y por primera vez en años, no estaba pensando en mi aumento. Estaba pensando en la influencia. Me llevé el archivador a casa. Técnicamente la política de la empresa desaconsejaba sacar documentos originales del almacenamiento seguro. Técnicamente la política de la empresa también esperaba que los empleados fueran compensados según acuerdos legalmente vinculantes. En ese momento, no me preocupaban particularmente las tecnicalidades. El camino a casa fue inusualmente tranquilo. El atardecer de California pintaba el cielo en tonos naranjas y morados, mientras el tráfico avanzaba lentamente por la autopista. La mayoría de la gente habría pasado la noche enojada por el aumento rechazado. Yo pasé la mía releyendo contratos. Para cuando abrí la puerta de mi apartamento, ya había cambiado al modo de investigación. Mi oficina en casa no se parecía en nada a la sede de Nexora. Sin letreros de neón, sin lemas motivacionales, sin mesas de ping-pong, solo estanterías llenas de libros de referencia, una potente estación de trabajo y un gato negro llamado Winston, quien inmediatamente reclamó la propiedad del archivador de contratos. Con cuidado lo aparté. Esta noche no. Parecía ofendido. Abrí mi computadora portátil. La sección 18 de no era valiosa por sí sola. Era una cláusula de activación, un gigante dormido. La cláusula solo se activaba si se habían logrado hitos de rendimiento específicos. Si Nexora no alcanzaba esos objetivos, el lenguaje no significaba nada. Si tenían éxito, todo cambiaba. Inicié sesión en los sistemas internos de la empresa. Años antes nuestro director de tecnología me había otorgado acceso ilimitado a informes para que pudiera realizar auditorías de cumplimiento. Como la mayoría de los ejecutivos, había asumido que nadie se molestaría en revisar los permisos antiguos. 5 años después, todavía los tenía.
La gente a menudo subestima a los empleados silenciosos. No deberían hacerlo. Obtuve los informes históricos, el tiempo del sistema, el rendimiento de datos, las métricas de cumplimiento de contratos, los resúmenes de rendimiento trimestral. Pasaron las horas. Los números seguían apareciendo, y cada número me acercaba más a la certeza. Primer hito alcanzado, segundo hito alcanzado, tercer hito alcanzado. Me recosté en mi silla. La habitación de repente se sintió muy pequeña. El disparador del contrato se había activado casi 18 meses antes, 1 año y medio. La empresa no solo estaba atrasada, la empresa había fallado por completo en reconocer una obligación que ya había madurado. Abrí una hoja de cálculo, luego otra, luego otra. Cuando todo estuvo finalmente reunido, el total apareció en la parte inferior de la pantalla. Me quedé mirándolo. $512.000 como mínimo, potencialmente más una vez que se calcularan los intereses y las multas. Por un momento, realmente me reí. No porque fuera divertido, sino porque era absurdo. Derek de Human Resources había denegado un modesto ajuste salarial de unos pocos miles de dólares anuales. Esa decisión me había motivado a revisar documentos que potencialmente exponían más de $500,000 en obligaciones no pagadas. La ironía era hermosa. Lo imprimí todo, informes trimestrales, certificaciones de rendimiento, presentaciones de la junta directiva, correos electrónicos internos celebrando los logros de los hitos, declaraciones públicas a los inversores. Si los ejecutivos afirmaban que los hitos no se habían alcanzado, sus propios documentos demostrarían lo contrario. La impresora funcionó hasta casi la medianoche. Montones de papel cubrieron lentamente mi escritorio. Evidencia. Mucha evidencia. Para el domingo por la tarde, ya no estaba mirando una teoría. Estaba mirando un caso. Y los casos requieren estrategia. La mayoría de la gente asume que los abogados son la primera llamada que haces. No siempre. A veces llamas a alguien que entiende exactamente lo peligrosa que es realmente la situación. Cogí mi teléfono, desplacé por viejos contactos, luego me detuve en un nombre, Michael Bass, director legal de Titan Dynamics. La otra parte de la negociación original. No habíamos hablado en casi 2 años, pero recordaba algo de Michael. A diferencia de la mayoría de los ejecutivos, él realmente leía los contratos. Cada página, cada cláusula, cada nota al pie. Presioné llamar. El teléfono sonó 2 veces. Luego apareció su voz. Elena, no, hola, no, ¿quién es? Solo Elena. Reconoció el número de inmediato. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Michael. Le siguió una pausa. Tú no llamas los fines de semana, dijo. Sin interrupción del servidor. Sin dejar Nexora. Todavía no. Una suave risa salió por el altavoz. Entonces esto debe ser interesante. Me recosté en mi silla. ¿Lo es? Otra pausa. Más larga esta vez. Luego su tono cambió. Ligeramente más agudo, más concentrado. ¿Qué encontraste? Esa pregunta me dijo algo importante. Él ya sospechaba que había algo que valía la pena encontrar. Miré el contrato extendido sobre mi escritorio. ¿Recuerdas la sección 18D? Silencio. Silencio completo. 5 segundos, 10 segundos. Luego escuché movimiento al otro lado. Una silla que se movía. Papeles que se movían. Alguien sentándose erguido. Cuando Michael finalmente habló, su voz había perdido todo rastro de conversación informal. Por supuesto que recuerdo la sección 18D. Sonreí. Bien. Al menos un abogado en esta historia había hecho su tarea. Los hitos se lograron. Lo sé. Eso me sorprendió. Sabes, Elena, dijo con calma. Marqué esa cláusula hace años. Me quedé mirando el teléfono. Por supuesto que lo había hecho. La gente de Titan Dynamics no se convertía en director legal ignorando el lenguaje de los contratos. Asumí que Nexora ya lo había resuelto internamente.
No lo han hecho. El silencio que siguió se sintió más pesado que antes. Cuando Michael finalmente volvió a hablar, había algo nuevo en su voz. Interés. Interés profesional. El tipo que muestran los depredadores cuando detectan debilidad. No han pagado. No, no lo han reconocido. No pensé por un momento. En realidad, acaban de denegarme el aumento. Michael soltó una risa corta. Una risa peligrosa. Eso es notable. Se pone mejor. Te reenvié varios documentos mientras hablábamos. Informes de rendimiento, registros de cumplimiento, certificaciones internas, pruebas. Su bandeja de entrada comenzó a llenarse de inmediato. Escuché sonidos de notificación a través del teléfono, luego silencio mientras los revisaba. Pasaron varios minutos. Finalmente exhaló lentamente. Elena. Sí. Están en problemas. Por primera vez en todo el fin de semana, escuchar a alguien más decirlo hizo que la situación se sintiera real, no teórica, no hipotética, real. ¿Cuántos problemas? La respuesta de Michael llegó sin dudarlo. Si estos documentos son precisos, Nexora podría estar operando bajo una violación de cumplimiento. Miré la pila de pruebas. Son precisos. Asumí que lo serían. Otra pausa. Luego continuó oficialmente: no estoy dando asesoramiento legal, naturalmente. Pero si Titan Dynamics se diera cuenta de que un proveedor ha incumplido obligaciones directamente vinculadas a la propiedad intelectual y los derechos de licencia, se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Estaríamos obligados a investigar. Ahí estaba la primera jugada, no una amenaza, no una advertencia, un proceso. Y los procesos son a menudo más peligrosos que las amenazas, porque los procesos no se emocionan. Simplemente siguen avanzando. ¿Qué sucede después de una investigación?, pregunté. La voz de Michael permaneció en calma. Eso depende de lo que descubramos. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad comenzaban a aparecer. Miles de personas terminaban sus fines de semana, preparándose para otro lunes normal. El mío no iba a ser normal. Ni de cerca. Porque por primera vez en años, el equilibrio de poder se había desplazado. Y la gente que pensaba que era intocable no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba sucediendo. El lunes por la mañana llegó con todos los rituales habituales de la vida corporativa: café, reuniones de estado, optimismo fingido, gente fingiendo que estaba emocionada de volver al trabajo. Estacioné en el garaje subterráneo y entré a la sede de Nexora, sin llevar nada más que mi bolso de computadora portátil y una expresión tranquila. Adentro todo parecía normal, que era exactamente lo que lo hacía peligroso. La gente que caminaba a mi alrededor no tenía idea de que su semana estaba a punto de implosionar. A las 8:17 de la mañana, me senté en mi escritorio. A las 8:19 de la mañana, mi bandeja de entrada sonó. El remitente me hizo sonreír: Michael Bass. El asunto era simple: aviso enviado. Eso fue todo. Sin explicación, sin detalles, sin lenguaje dramático, solo 2 palabras. Aviso enviado. Tomé un sorbo de café. El primer dominó había caído. Al otro lado de la oficina, el equipo de ventas ya hacía ruido. Alguien celebraba una renovación. Alguien más discutía por comisiones. Negocios como de costumbre. A las 8:42 de la mañana, apareció otro correo electrónico. Este no estaba dirigido a mí, pero debido a que los sistemas de cumplimiento enrutaban copias de avisos legales a través de varios canales internos, pude verlo llegar. Remitente: Departamento Legal de Titan Dynamics. Prioridad alta. Destinatarios: Nathan Brooks, CEO. Ryan Mercer, CFO. Richard Hayes, director legal. Asunto: consulta formal de cumplimiento y solicitud de auditoría contractual. Abrí el mensaje. Michael no había perdido el tiempo. La carta era precisa, profesional, despiadada. Titan Dynamics solicitaba verificación inmediata con respecto a las obligaciones contractuales vinculadas a la sección 18D del Acuerdo Maestro de Licencia.
Se requería documentación. Se requería evidencia. Se requerían respuestas. 48 horas. El incumplimiento de la respuesta podría resultar en la suspensión de las obligaciones contractuales en espera de revisión. En lenguaje corporativo, eso se traducía en algo mucho más simple: respóndanos o comenzaremos a causar problemas. Me recosté y esperé. La reacción llegó más rápido de lo esperado. A las 9:06 de la mañana, Nathan reenvió el correo electrónico a Richard. ¿Puedes encargarte de esto? A las 9:08 de la mañana, Richard lo reenvió a Finanzas. A las 9:12 de la mañana, Finanzas lo reenvió a Legal. A las 9:17 de la mañana, Richard finalmente me lo reenvió a mí. Casi me río. El asunto decía: por favor, revisa. Sin saludo, sin explicación, solo otra tarea que caía en mi escritorio. La ironía era magnífica. Las personas que crearon el problema ahora le pedían a la única persona que lo entendía que lo resolviera. Abrí el mensaje de Richard. Elena, Tetan está haciendo preguntas sobre una antigua disposición de licencia. Parece el ruido de cumplimiento estándar. ¿Puedes redactar una respuesta confirmando que estamos en buen estado? Necesito que esto se gestione. ¿Ruido de cumplimiento estándar? Me quedé mirando la pantalla. Todavía no habían leído el contrato. Todavía no tenían idea de lo que realmente significaba la sección 18 de escribí cuidadosamente: Richard, necesitaré revisar el acuerdo original, los registros de rendimiento asociados y la documentación de los hitos antes de emitir cualquier certificación de cumplimiento. Proporcionaré una actualización una vez que se complete la revisión. Elena. 2 minutos después llegó su respuesta. Suena bien. Eso fue todo. Suena bien. Cerré el correo electrónico. Luego miré el reloj. 46 horas restantes. La trampa no solo funcionaba. Ellos estaban ayudando a construirla. El resto del lunes transcurrió tranquilamente. Reuniones, informes, trabajo administrativo. Mientras tanto, los ejecutivos seguían comportándose como si nada estuviera mal. En un momento pasé por una sala de conferencias donde Nathan presentaba proyecciones de crecimiento trimestral. Las pantallas gigantes mostraban métricas de rendimiento récord, puntuaciones de satisfacción del cliente, aumentos de ingresos, logros de confiabilidad del sistema. Eran las métricas exactas que activaron la sección 18 de Casi me detuve a admirar la ironía. Mientras seguía caminando, el martes por la mañana trajo los primeros signos de estrés. Finanzas comenzó a hacer preguntas. Legal comenzó a hacer preguntas. Nadie hacía las preguntas correctas todavía, pero se acercaban. A las 10:14 de la mañana, un analista financiero junior llamado Ethan envió un correo electrónico a varios gerentes. Ethan era joven, inteligente y, desafortunadamente para los ejecutivos, curioso. Su mensaje hacía referencia a una entrada de pasivo contingente enterrada en lo profundo de los registros contables históricos, un pasivo conectado a obligaciones de licencia, un pasivo por valor de cientos de miles de dólares. En 15 minutos apareció una reunión de emergencia en el calendario de todos. No fui invitada, lo que me lo dijo todo. Cuando los ejecutivos se ponen nerviosos, dejan de compartir información. Lo que no se dan cuenta es que el silencio crea su propia evidencia. Para el almuerzo, los susurros se extendían por el edificio. Algo estaba sucediendo. Nadie sabía exactamente qué, pero la gente podía sentirlo. Incluso Ventas había dejado de celebrar. Alrededor de las 2 de la tarde recibí un mensaje privado de Ethan. Hola, Elena, una pregunta rápida. ¿Sabes algo sobre la sección 18D? Me quedé mirando la pantalla. El pobre chico había pisado accidentalmente una mina terrestre. Después de un momento, respondí: ¿por qué preguntas? Su respuesta llegó de inmediato: encontré un pasivo vinculado a ella. Parece significativo. La gerencia quiere que se elimine. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. Ahí estaba. El momento, la primera decisión verdaderamente peligrosa. Porque los pasivos no desaparecen simplemente porque a los ejecutivos no les gusten.
¿Quién te pidió que lo eliminaras?, escribí. Varios segundos pasaron. Luego llegó su respuesta: Ryan, el CFO. Por supuesto. Cerré los ojos brevemente. Nada destruye una empresa más rápido que el liderazgo decidiendo que la realidad es opcional. Escribí cuidadosamente: Ethan, cualquier decisión que tomes, documenta cada instrucción por escrito. Un minuto después, ¿es eso una advertencia? Pensé en mi respuesta. Luego la envié: consejo profesional. Su burbuja de escritura apareció, desapareció, apareció de nuevo. Finalmente, entendido. Chico listo. Muy listo. Al final de la tarde la atmósfera dentro de Nexora había cambiado. No drásticamente. Todavía no, pero lo suficiente. La gente sentía presión. Las reuniones se realizaban a puerta cerrada. Las voces eran más bajas. Los ejecutivos se movían más rápido. El plazo de 48 horas se acercaba. Y nadie había respondido a Titan Dynamics porque nadie se había molestado en comprender el problema. A las 5:48 de la tarde mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto. Michael. Una frase. Todavía no hay respuesta. Sonreí y luego respondí: todavía creen que es papeleo. Su respuesta llegó casi al instante: entonces mañana será educativo. Miré al otro lado de la oficina. Richard se iba por la noche riendo, llevando palos de golf, completamente relajado. Saludó mientras pasaba. Que tengas una buena noche, Elena. Sonreí cortésmente. Tú también, Richard. Desapareció en el ascensor. Observé cómo se cerraban las puertas. Luego miré el reloj. Quedaban menos de 16 horas antes de que expirara el plazo de Titan Dynamics. Y las personas responsables de proteger a la empresa todavía creían que todo estaba bajo control. Estaban equivocados. Muy, muy equivocados. Porque en algún lugar entre la arrogancia y la negligencia, habían cometido el mismo error que siempre cometen las personas poderosas: asumieron que la persona silenciosa en la sala no estaba prestando atención. Mañana iban a descubrir exactamente lo cara que podía resultar esa suposición. La mañana del miércoles se sintió diferente. No porque alguien supiera que se avecinaba un desastre, porque nadie lo sabía. Eso era lo extraño de los colapsos corporativos: rara vez se anunciaban. La mayoría de las veces, la gente todavía está discutiendo los planes para el almuerzo mientras el edificio se incendia silenciosamente a su alrededor. Llegué a Nexora a las 8:30 de la mañana. La oficina estaba inusualmente tranquila. Algunos empleados ya estaban en sus escritorios. El departamento de ventas se reunía alrededor de la máquina de espresso. Marketing discutía sobre los gráficos de presentación. Todo parecía normal, pero el plazo había expirado. Titan Dynamics había esperado. Nexora los había ignorado. Ahora, las consecuencias estaban a punto de llegar. A las 8:41 de la mañana, recibí un correo electrónico de Michael. Asunto: escalada de auditoría. Lo abrí. Corto, directo, profesional. Titan Dynamics había escalado oficialmente la investigación. Pendiente de resolución satisfactoria, todos los pagos programados bajo el acuerdo se suspenderían temporalmente. Miré por la pared de cristal de mi oficina. El primer misil había sido lanzado. La empresa simplemente no lo sabía todavía. A las 9:12 de la mañana, Finanzas descubrió el pago faltante. A las 9:14 de la mañana, comenzó el pánico. No un pánico visible, un pánico ejecutivo, el tipo silencioso, el tipo peligroso. Gente corriendo repentinamente entre oficinas, puertas cerrándose, reuniones urgentes apareciendo en los calendarios, asistentes estresados, teléfonos sonando sin parar. A las 9:27 de la mañana, se programó una reunión de liderazgo de emergencia. A las 9:31 de la mañana, recibí una invitación. No porque quisieran mi opinión, sino porque necesitaban respuestas. Entré a la sala de juntas exactamente a las 10 de la mañana. Nathan Brooks estaba sentado a la cabecera de la mesa. Por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente preocupado.
A su lado, estaba Ryan Mercer. La confianza que usualmente irradiaba el CFO había desaparecido. Richard Hayes parecía irritado en lugar de preocupado, lo que de alguna manera empeoraba todo. Un monitor gigante mostraba proyecciones financieras. Un número estaba resaltado en rojo, 22 millones. El pago que Titan Dynamics había congelado. Nathan señaló la pantalla. ¿Qué pasó? Nadie respondió. No de inmediato. Finalmente Ryan habló. Titan dice que están realizando una revisión de cumplimiento. Nathan se giró hacia Richard. ¿Por qué? Richard se ajustó las gafas. Ni idea. Esa respuesta flotó en la habitación como gas tóxico. Ni idea. El director legal de la empresa no tenía idea de por qué su cliente más grande había congelado más de 20 millones de dólares. Observé cómo la mandíbula de Nathan se tensaba. Luego sus ojos se posaron en mí. Elena. Mantuve su mirada. Sí, ¿revisaste la investigación? Lo hice. ¿Qué quiere Titan? Junté mis manos con calma. Documentación con respecto a la sección 18D. Silencio. Richard frunció el ceño. Ryan frunció el ceño. Nathan frunció el ceño. Nadie habló porque ninguno de ellos sabía que era la sección 18D. Me di cuenta de algo en ese momento. La gente que dirigía una empresa de $1.000 millones nunca había leído uno de sus contratos más importantes. Nathan finalmente rompió el silencio. ¿Qué es exactamente la sección 18D? Miré alrededor de la mesa. Todos los ejecutivos me observaban, esperando. Durante años habían ignorado mis recomendaciones, desestimado mis preocupaciones, reenviado problemas a mi bandeja de entrada. Ahora querían respuestas. El momento era casi poético. Es una cláusula de hitos contractuales, dije. Ryan se encogió de hombros. Y respondí con calma. Crea ciertas obligaciones cuando se alcanzan umbrales de rendimiento específicos. Richard hizo un gesto despectivo. Lenguaje antiguo. Lo miré. No. La habitación volvió a quedar en silencio. Richard se movió incómodo. ¿Qué quieres decir con no? Abrí mi libreta. La cláusula permanece activa. Nathan se inclinó hacia adelante. Y los umbrales se alcanzaron hace aproximadamente 18 meses. Nadie se movió durante varios segundos. Nadie parpadeó siquiera. Luego Ryan se rió. No porque algo fuera divertido, sino porque no entendía lo que estaba escuchando. Está bien, dijo. ¿Y de qué obligaciones estamos hablando? Observé cómo el color desaparecía lentamente del rostro de Richard, no porque de repente lo entendiera todo, sino porque empezaba a sospechar que debería haberlo entendido todo. El contrato creó una obligación de regalía vinculada al arquitecto de propiedad intelectual responsable del marco de licencias. Nathan me miró fijamente. Ryan me miró fijamente. Richard me miró fijamente. Luego la comprensión comenzó a extenderse por la habitación, lenta, dolorosamente. Nathan habló primero. ¿Quién es el arquitecto? Mantuve su mirada. Yo. Silencio. Silencio puro. El tipo que hace que el aire se sienta pesado. Ryan me miró, luego a Richard, luego de nuevo a mí. Espera. Su voz se quebró ligeramente. ¿Quieres decir que la empresa te debe dinero? Asentí. Nathan parpadeó. ¿Cuánto? Deslicé una carpeta por la mesa. Dentro había cálculos, informes de hitos, documentación de respaldo, evidencia. Ryan la abrió primero. 30 segundos después, su rostro se puso pálido. Nathan tomó la carpeta, luego Richard. La habitación se volvió más silenciosa con cada página que leían. Finalmente Nathan levantó la vista. Aproximadamente $487.000. Ryan cerró la carpeta de golpe. Esto es ridículo. No, dije. El contrato es ridículo.
Por eso nadie lo notó. Richard parecía enfermo. ¿Cuándo te enteraste de esto? Casi me reí. Cuando me negaron el aumento. Nadie. Ryan me miró fijamente. Nathan me miró fijamente. Richard parecía querer desaparecer. La ironía los golpeó a todos al mismo tiempo. Un aumento de compensación de unos pocos miles de dólares había provocado el descubrimiento de casi $500,000 en obligaciones no pagadas. Nathan se frotó las sienes. Esto no puede estar pasando. Ya pasó, respondí. La habitación volvió a quedar en silencio. Luego se abrieron las puertas de la sala de juntas. Una asistente entró. Parecía nerviosa. Muy nerviosa. Disculpen la interrupción. Nathan parecía molesto. ¿Qué? Ella tragó. El departamento legal de Titan Dynamics está en la línea 1. Nadie se movió. Nadie habló. La asistente continuó. Están solicitando la participación ejecutiva inmediata en una conferencia telefónica de cumplimiento. Ryan maldijo en voz baja. Richard cerró los ojos. Nathan se levantó lentamente. La confianza que usualmente lo definía había desaparecido. Por primera vez desde que me uní a Nexora, parecía menos un CEO y más un hombre que acababa de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies no era estable. Me miró. Elena. Sí. ¿Qué pasa si no podemos resolver esto? Pensé en Michael, en Titan Dynamics, en 18 meses de obligaciones ignoradas, en la denegación del aumento que lo empezó todo. Luego respondí honestamente, si Titan decide que estamos en incumplimiento, hice una pausa. Esto se vuelve mucho más grande que un problema de nómina. Nadie hizo la siguiente pregunta porque todos ya sabían la respuesta. Y por primera vez el equipo de liderazgo de Nexora finalmente entendió algo que yo había sabido toda la semana. Ya no estaban gestionando un problema. Estaban gestionando una crisis. La conferencia telefónica comenzó a las 11 de la mañana. Nadie habló mientras se inicializaba la conexión. Nathan estaba sentado a la cabecera de la mesa. Ryan hojeaba informes financieros. Richard parecía un hombre tratando de recordar cada contrato que había ignorado en los últimos 5 años. Yo simplemente observaba. En la pantalla aparecieron 3 caras de Titan Dynamics. Michael Bass estaba sentado en el centro. 2 abogados estaban a su lado. Ninguno parecía particularmente feliz. Buenos días, comenzó Nathan. Michael no devolvió el saludo. En cambio, abrió un archivo. Antes de continuar, quiero confirmar que Nexora Systems recibió nuestra solicitud de auditoría. Nathan asintió. Sí. Y que la solicitud fue ignorada. Nathan dudó. Estábamos revisándola. Michael no parpadeó. El plazo expiró. Silencio. Uno de los abogados a su lado habló. Nuestra preocupación es sencilla. Un documento apareció en la pantalla. Sección 18D. La infame cláusula. Tenemos razones para creer que los hitos contractuales se lograron hace 18 meses, continuó el abogado. También tenemos razones para creer que las obligaciones de regalías vinculadas a la propiedad intelectual nunca se cumplieron. Nathan miró hacia Richard. Richard me miró. Nadie se ofreció a hablar. Finalmente Nathan se aclaró la garganta. Recientemente nos enteramos del problema. Michael se recostó. ¿Recientemente? La palabra llevaba suficiente sarcasmo como para cortar el acero. Interesante. Otro documento apareció. Informes de rendimiento trimestral, certificaciones de tiempo de actividad, hitos de ingresos, cada condición de activación resaltada en amarillo. Titan había hecho su tarea. Cada página. Estos informes se presentaron públicamente a los inversores hace más de un año, dijo Michael. Así que ayúdame a entender algo. Sus ojos se fijaron en Nathan. ¿Cómo exactamente su equipo ejecutivo se enteró de esto solo recientemente? Nadie respondió. Porque no había una buena respuesta.
Solo había negligencia. Luego Michael soltó la siguiente bomba. También descubrimos algo más. La habitación se volvió más fría. Apareció una hoja de cálculo. Un registro contable interno. Lo reconocí de inmediato, la bandera de pasivo que Ethan había encontrado. El rostro de Ryan perdió todo color. El abogado al lado de Michael continuó: ¿Alguien puede explicar por qué se eliminó un pasivo de regalías activo del sistema contable hace 3 días? Nadie se movió. Nadie respiró. Nathan se giró lentamente hacia Ryan. Ryan miró la pantalla. Su silencio lo dijo todo. El abogado no había terminado. Los registros del sistema indican que la eliminación fue autorizada manualmente. Otra página apareció. Marca de tiempo, credenciales de usuario, cadena de aprobación, todo. Titán lo había obtenido todo. Mi estómago no se encogió. Ya lo sabía, Jonathan y Richard parecían haber sido atropellados por un camión. Michael juntó las manos. Quizás haya una explicación razonable. Nadie ofreció una porque no la había. Ryan finalmente habló. Fue un ajuste contable preliminar. El abogado respondió de inmediato, sin revisión legal. Ryan tragó. Sí. Sin verificación contractual. Sí. Después de recibir una solicitud formal de auditoría. Sin respuesta. El silencio fue devastador. Michael miró hacia Nathan. ¿Usted entiende cómo se ve esto? Nathan asintió lentamente. Sí. Parece que su empresa suprimió a sabiendas un pasivo contractual mientras estaba bajo auditoría. La habitación quedó completamente en silencio. Incluso el aire acondicionado parecía ruidoso. Richard de repente interrumpió. Espera. Todos lo miraron. Podemos arreglar esto. Michael levantó una ceja. ¿Arreglar qué? El pago. La voz de Richard sonaba desesperada. Lo pagaremos. La expresión de Michael no cambió. Esto dejó de ser un pago cuando se eliminó el pasivo. Nadie habló. Porque tenía razón. Un pago omitido era un problema. Intentar borrar la evidencia del pago era uno mucho mayor. Michael pasó otra página, luego otra, luego otra. Cada página empeoraba la situación. Finalmente cerró la carpeta. En este punto, Titan Dynamics está evaluando todos los recursos disponibles. Nathan se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Michael respondió con calma. Significa que nuestra junta está revisando los derechos de suspensión, las disposiciones por incumplimiento, los daños, la exposición y la validez de la licencia. Ryan parecía horrorizado. Nathan parecía exhausto. Richard parecía derrotado. Entonces Michael me miró directamente a mí. No a los ejecutivos, a mí. Señorita Carter. Mantuve su mirada. Sí. Asumo que ha revisado el acuerdo a fondo. La cabeza de Nathan se giró hacia mí. La de Richard también. Yo ya sabía lo que Michael estaba haciendo. Estaba dejando algo dolorosamente claro: la única persona en la sala que entendía el contrato era la persona que habían pasado años ignorando. Sí, respondí. Michael asintió. Luego volvió a mirar a los ejecutivos. Mi recomendación sería simple. Nadie interrumpió. Empiecen a escucharla. El silencio que siguió fue casi vergonzoso, porque todos en la sala sabían que tenía razón. Durante años me habían tratado como personal de apoyo. Ruido de fondo, gastos administrativos. Ahora, el cliente más grande en la historia de la empresa les decía exactamente quién debería haber estado a cargo todo el tiempo. Nathan finalmente habló. ¿Qué sucede ahora? Michael miró sus notas. Nuestro departamento legal continuará revisando la evidencia. Nuestra junta se reunirá mañana. Y a menos que este asunto se resuelva de inmediato, hizo una pausa lo suficientemente larga para que todos entendieran lo que se avecinaba.
El litigio formal se vuelve cada vez más probable. La llamada terminó 3 minutos después. Sin amenazas dramáticas, sin gritos, sin discursos emocionales, solo hechos. Hechos fríos, profesionales, devastadores. La pantalla se puso negra. Nadie se movió. Durante casi 30 segundos, la sala de juntas permaneció completamente en silencio. Luego Nathan se giró lentamente hacia Ryan. Dime que el pasivo no fue eliminado. Ryan no respondió. Nathan volvió a preguntar, esta vez más fuerte. Dime que no fue eliminado. Ryan miró hacia abajo. La respuesta era obvia. Nathan se puso de pie. Su silla retrocedió y se estrelló contra la pared. El sonido resonó por la habitación. ¿Tú hiciste esto? Ryan abrió la boca. Nada salió. Nathan miró a Richard. ¿Sabías? Richard negó con la cabeza. Juro que no. Por primera vez en años, vi miedo genuino en ambos. No preocupación, no estrés, miedo, porque finalmente comenzaban a comprender la magnitud del desastre. El pago congelado era solo el principio. La auditoría era solo el principio. El problema de las regalías era solo el principio. Lo que realmente los aterrorizaba era otra cosa: descubrimiento, investigaciones, revisiones forenses, abogados haciendo preguntas. Y una vez que los abogados comienzan a hacer preguntas, rara vez se detienen en la primera respuesta. Nathan se sentó lentamente. Parecía 10 años mayor que una hora antes. Luego sus ojos me encontraron. Durante un largo momento, no habló. Finalmente hizo la pregunta que debería haber hecho hace años. Elena. Esperé. ¿Qué tan grave es esto realmente? Miré alrededor de la habitación, a los ejecutivos, a los contratos, a la evidencia, al pánico. Luego respondí honestamente, ¿todavía creen que están mirando el problema? La habitación quedó en silencio. Junté mis manos. Pero lo que realmente están mirando, hice una pausa. Es la evidencia. Y de repente nadie en la habitación quería escuchar lo que venía.